Y acá entonces está la temática que vamos a abordar hoy. Sueño infantil, cómo van cambiando los patrones de sueño con el tiempo y junto con eso, como ya les comentaba, cómo poder transitarlos de manera respetuosa y amorosa, ese es el principal objetivo. Eh, y también algunos tips ahí para aplicar en cada una de estos cambios que van ocurriendo a medida que nuestro bebé va creciendo. Entonces, acá vienen las temáticas que vamos a abordar. Vamos a ver primero cosas bien teóricas sobre las etapas del sueño, los beneficios que tiene el sueño y cada una de estas etapas. Luego nos vamos a ir a esta temática principal, que es la evolución que tienen los patrones del sueño durante la infancia. Algo muy importante que es reconocer las etapas, o sea, las señales de sueño. De ahí vamos a ver por qué es tan importante e incluso puede que sea más importante que la cantidad de horas que duerme el niño. ¿Qué pasa con el sueño materno? Que es una temática que muy pocas veces nos hablan, ¿cierto? No se aborda mucho. ¿Qué pasa con la mamá también en este proceso donde el niño o la niña está regulando su sueño? Y también recomendaciones para un buen dormir, tanto para la madre como para el niño o niña. Entonces, antes que todo, me gustaría dejar claro un poco el mensaje que queremos transmitir con esta charla, ya que existen en nuestra cultura muchos mitos al respecto, muchas opiniones que de repente nos llegan o a veces algunos tips que a veces ni siquiera solicitamos, pero nos dicen, oye, prueba con esto, oye, ya es tiempo de que empieces a hacerle como una especie de entrenamiento de sueño al niño. Entonces, de repente nos llega toda esta información de distintas fuentes, de familia, de redes sociales, etcétera, pero el mensaje que queremos dar acá es que el sueño no es una habilidad que debamos enseñarle a nuestros niños y mucho menos imponerles, porque muchas veces suele ocurrir que nos dicen, no es que oblígalo a dormir la siesta, oblígalo a dormir este rato, porque si no después va a pasar no sé qué, entonces siempre está condicionado con algo malo que le puede pasar al niño si es que no lo obligamos a dormir en caso de que no quiera. Entonces, lo más importante de todo es reconocer ciertas señales, que las vamos a ver después, para, en el fondo, poder acompañar este proceso de nuestros niños y niñas em, y entender que los niños saben innatamente cómo dormir en base a cada etapa madurativa de su cerebro, de su cuerpo, y lo que es importante, ¿cierto?, es que nosotros propiciemos este ambiente favorable que necesita el niño o niña para reconocer estas señales importantes para poder transitar de manera ¿cierto?, saludable su buen dormir. Entonces, nuestro rol es informarnos acerca de estos cambios que ocurren con estos patrones del sueño para acompañar de manera respetuosa y amorosa y saber cuándo consultar para que así no se vea afectado el descanso de nuestros niños. Esto les va a permitir tener todos los beneficios que tiene un buen dormir, ¿cierto?, en relación a su desarrollo. Y también vamos a ver otros beneficios también que puede tener a largo plazo un buen descanso, ¿cierto? Durante estas etapas que son muy importantes, ya lo sabemos, para el desarrollo de su cerebro, de también estos feedback que damos sobre la relación que tienen con nosotros, ¿cierto? Si acudimos de manera inmediata u oportuna a su llanto, etcétera. Entonces, también esto va a determinar cosas en adelante y es importante que sepamos, ¿cierto?, cómo actuar de manera adecuada en estos momentos. Entonces, las etapas del sueño, yéndonos así bien a la teoría de lo que es un ciclo de sueño, está compuesta principalmente por dos fases que se llaman sueño activo o REM y el sueño tranquilo o profundo, que es el no REM. Entonces nos encontramos con que se divide, ¿cierto?, como en estas dos grandes fases y es distinto el ciclo de un adulto a un ciclo de un niño, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, un adulto, nosotros, ¿cierto? Nuestros ciclos de sueño son de 90 minutos a 2 horas. Eso quiere decir que si yo duermo, por ejemplo, 3 horas, significa que tengo aproximadamente 2 ciclos de sueño, ¿cierto? Entonces, en esos ciclos de sueño, ¿cierto? Hay una fase de REM y de no REM. Y ahí vamos a ver a qué está relacionado cada una de estas fases, ya que una tiene que ver como con un descanso más bien físico y mental, y la otra fase está más relacionada a adquisición de habilidades como más profundas, por así decirlo, como por ejemplo la memoria, el aprendizaje, etcétera. Entonces, en el adulto, la fase no REM, que acá en este gráfico se muestra como N1, N2 y N3, ya que nosotros tenemos esas fases divididas según la función que cumple cada una de esas fases y el tiempo que dura. Ahí, más que enfocarnos como en cada detalle de eso, es importante que entendamos que es esta fase como de sueño profundo, ¿cierto? Y nosotros, un 75% de este ciclo se trata de ese sueño profundo. Y de la fase REM, que es esta fase de sueño más activo, ¿cierto? Que es cuando tenemos movimientos involuntarios aún, como que aún no caemos en esa fase de sueño profundo, es un 25%. Ahora eso se ve graficado aquí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el ciclo de sueño de un niño? Este ciclo es más cortito que el de un adulto. Dura de 45 minutos a 1 hora como máximo. Así que tiene ciclos de sueño más cortitos. Por lo tanto, tiene muchos ciclos de sueños porque también vamos a ver después más o menos la cantidad de horas que duermen los niños y duermen muchas más horas que nosotros, ¿cierto? Pero con muchos más ciclos también. Así que eso también se relaciona con lo que está ocurriendo a nivel del desarrollo de su cerebro. Un bebé prematuro, es decir, que nace antes de las 37 semanas, e incluso hoy en día se está considerando hasta antes de las 39 semanas como prematuros tardíos. Así que también ahí entrarían un poco en esa característica. Ocurre casi lo contrario de lo que pasa con un adulto, porque esta fase de no REM, que es la fase profunda, es de un 30%, versus la REM, que es la fase del sueño aún no tan profundo, que es de un 70%. Y quizás por eso también nos encontramos con que los niños tienen el sueño tan liviano, entre comillas, ¿cierto? Y a ratos se están despertando o ante ciertos estímulos muy fuertes como luces, sonidos, etcétera, también salen rápidamente de esa fase de sueño profundo, y también se explica por qué duermen más también, porque no tienen tanto tiempo en esta fase de sueño profundo, que es la que representa mayor beneficio a nivel del desarrollo neurológico. Versus un lactante, que ya sería, ¿cierto? Un niño, ¿cierto?, que está en periodo de lactancia, digamos, más o menos desde los primeros días de vida hasta los 2 años de vida aproximadamente. Ahí aumenta la proporción de esas fases y ya nos encontramos con 50 y 50. Ya entonces aumenta sus horas o sus minutos, por así decirlo, de sueño profundo. Así que así es como nos vamos acercando más hacia la adultez, a tener mayor tiempo en sueño profundo, y por eso es que también se van acortando las horas de sueño, ¿ya? ¿Cuándo? Y esta es una pregunta que siempre sale. ¿Cuándo mi bebé va a empezar a regular su sueño? ¿Cierto? Que es algo que muchas veces por el agotamiento también que genera estar cuidando el sueño del otro, ¿cierto? Las mamás dicen, ¿hasta cuándo va a ser tan irregular este tema del sueño? O que se despierte tantas veces en la noche, porque uno como adulto duerme de corrido, ¿cierto? Pero los bebés no. Tienen despertares en ciertos momentos de la noche, del día. Es muy irregular su sueño, pero aproximadamente desde las 12 a 16 semanas aproximadamente ya empieza a existir una regulación del ciclo sueño-vigilia. Eso quiere decir de los momentos en los cuales el bebé está más activo a cuando ya empezamos a identificar ciertas señales de sueño que me indiquen que ya viene el momento del descanso.
Entonces, eso es un aproximado y tampoco esa regulación hace relación a un sueño adulto, ¿cierto? Sino que es un sueño de niño, pero un poco más regular a cuando es recién nacido, ¿cierto? Que duerme la gran parte del día el bebé y se despierta más bien para alimentarse o llora o se queja cuando tiene alguna molestia, como el pañal mojado, etcétera, pero no para interactuar aún con su entorno. Así que esa es como más o menos el rango de tiempo en el cual el bebé ya empieza a presentar ciertos patrones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del sueño en los niños? Principalmente cuando hablamos de recién nacidos, es muy importante el contacto piel con piel, porque este contacto piel con piel durante el sueño del niño hace que el niño pueda regular su temperatura, disminuye también la probabilidad de cólicos o si presenta cólicos el bebé también ayuda a disminuirlos, mantiene sus signos vitales estables también, duerme mejor porque también se siente más seguro y contenido, ¿cierto? Con la cercanía. Em, el sueño también a largo plazo nos ayuda a regular nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano, para que lo entendamos en términos sencillos, es en el fondo todo este ciclo que tiene la producción de hormonas y el metabolismo en general. Entonces, el cuerpo en ciertos horarios del día metaboliza ciertas hormonas y ciertas sustancias que nuestro cuerpo necesita para funcionar en distintos contextos. Entonces, principalmente acá las hormonas melatonina y cortisol son las que regulan este ciclo de sueño y vigilia. Entonces, nosotros como adultos, por ejemplo, cuando ya estamos por despertarnos en la mañana y comenzar nuestro día, nuestro cortisol empieza a aumentar y eso hace que nosotros empecemos a despertar y nos preparemos, ¿cierto?, para todas las actividades que tenemos en el día, aunque a veces en momentos de estrés el cortisol está tan elevado que a veces dormimos mal en la noche por eso, ¿cierto? O también nos despierta el estrés, como dicen también por ahí, porque está muy aumentado. Pero lo normal es que cuando esté en estadios normales el cortisol, ¿cierto? Uno automáticamente vaya como saliendo de ese sueño profundo e iniciando, ¿cierto? Actividades metabólicas en mi cuerpo que me hagan cierto funcionar durante el día. Y ya acercándose la noche, el cuerpo también ya reconoce ciertas señales ambientales o de rutinas que tengamos y empieza a secretar melatonina para empezar a producir este efecto como de adormecimiento, ¿cierto? Ya cercano a cierta hora nos empieza a dar sueño y la melatonina hace que durmamos, ¿cierto? Bien y entremos en estas fases de sueño profundo. Entonces, por eso a veces solemos escuchar que indican estas hormonas de manera artificial para regular el sueño en personas que tienen problemas para dormir, entendiendo que eso siempre debe ser indicado por un médico especialista y ante un diagnóstico, ¿cierto?, que tenga relación con eso. Así que siempre nosotros hacemos el llamado a no automedicarse, especialmente si es que estamos en un periodo de lactancia o de embarazo, ¿cierto? Porque eso también puede repercutir en nuestro bebé. Así que estas hormonas de manera natural deberían regularse con ciertos ambientes que generen su secreción de manera natural. Y lo mismo empieza a pasar con el bebé. Ya el bebé también ya con el tiempo empieza a reconocer ciertas señales, ciertas rutinas, ciertos patrones y empieza a organizar, ¿cierto? Esta secreción de estas hormonas para poder regular su sueño. También, como les comentaba, la fase REM, que es la de sueño profundo, nos ayuda principalmente con lo que es la consolidación de la memoria, cosa muy importante durante la infancia, así que es muy importante favorecer un ambiente para lograr ese sueño profundo. Y la fase no REM, que es esta fase que aún no es sueño profundo, nos ayuda principalmente a una recuperación física y mental, o sea, a descansar, ¿cierto? Más bien como el cuerpo, ¿cierto? O la mente también como del cansancio del día, pero en la fase más profunda, recién ahí se empiezan a generar ciertos beneficios a nivel como neurológico. También apoya la maduración cerebral, el sistema inmune y también la salud cardiovascular, así que es beneficiosa para todo el desarrollo de todos los sistemas, ¿cierto? Del bebé y de los adultos también, claramente.
Ahora, ¿cómo evolucionan estos patrones de sueño? Cuando nace el bebé, en el primer mes, es bastante variable el tiempo en el cual los bebés duermen. Se estima que de 14 a 17 horas aproximadamente, pero los primeros días de vida duermen mucho más. Ya uno dice como, uy, pasa todo el día durmiendo, uno esperaría quizás alguna interacción con el bebé, pero es normal también que los primeros días duerman mucho más los bebés y ahí uno tiene que estar, ¿cierto?, calzando como estos horarios de actividad con la alimentación, con la lactancia, que es lo que principalmente le interesa al bebé los primeros días, ¿cierto? Alimentarse, empezar a ganar peso, a crecer, y ya luego empieza a interactuar de a poquito. Ahora, ¿qué pasa durante este primer mes? Más o menos a los 17 o 20 días de vida viene la primera crisis de lactancia. No sé si han escuchado hablar de las crisis de lactancia, ¿les suena? Sí, a mí sí, bueno, he leído un poco también sobre eso, Ujú. ¿Y qué es lo que has leído sobre eso? que ellos requieren pues mucho más, de lo que entiendo es que requieren mucho más como comer más pues, porque están como en una especie de brotes de crecimiento y como el pecho de uno todavía se está adaptando, entonces se tiende a considerar de que uno no produce suficiente leche y por eso se llama como crisis de lactancia y comen Mm, mucho muy seguido. Es de lo que entiendo. Y bueno, es de lo que me ha súper bien. tocado vivir también un poco, supongo. ¿Sí? ¿Cuánto tiene tu bebé? Tiene 4 meses. 4 meses. Claro, ya ha pasado por varias crisis entonces. Sí, no, pero excelente, muy buena, muy buen resumen de lo que es la crisis de lactancia. Efectivamente, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con una mayor demanda de parte del bebé y tiene el objetivo de generar una mayor producción de leche, ¿cierto? Porque como va creciendo, necesita más alimento y por eso es que empieza, ¿cierto? Esta pelea como de que la guagua pide más y de repente se torna más irritable también porque le exige más a la mamá y la mama empieza a producir más leche, pero le toma quizás un tiempo, así que dura unos días, de repente una semana, en que aumente esa producción para poder suplir las necesidades que tiene el bebé en ese momento. Y por más que se llame crisis, que suena así como algo malo, ¿cierto? Tiene un objetivo que es súper fisiológico. Ya las crisis de lactancia son procesos normales, ¿cierto? De este proceso de lactancia y que tiene efectivamente ese objetivo que es que el bebé está creciendo y necesita mayor producción de leche. Así que tenemos varias crisis de lactancia, se han descrito al menos tres o cuatro, ahí de repente también mencionan una cuarta, dependiendo también del tiempo que uno de lactancia materna, pero la primera crisis ocurre antes del mes de vida, ¿cierto? Aproximadamente a los 20 días. Y es cuando el bebé se torna irritable, no sabemos qué le pasa, por qué llora tanto, y es por eso, porque quiere más papá y tiene que exigir más para que la mamá produzca más leche. Así que eso también podría afectar, ¿cierto? Quizás el tema del descanso del bebé, porque también va a tener más tomas nocturnas. En la noche es cuando más se produce prolactina, que es la hormona encargada de producir más leche. Por lo tanto, el bebé en la noche aprovecha de demandar más, porque ahí es cuando hay más leche y más producción de prolactina. Así que ahí también puede afectar también el descanso materno. ¿Qué nos encontramos al segundo y al tercer mes? Viene otra crisis de lactancia a las 6 o 7 semanas. Entonces allí ocurre exactamente lo mismo, que es un proceso fisiológico también. Y a los 3 meses hay una maduración más importante del tema del sueño, ¿cierto? Ya existen ciclos más ordenados del patrón de descanso de nuestros bebés, pero viene una tercera crisis de lactancia, en la cual también puede verse afectado el tema del descanso. Ahora, es muy importante transmitir que cuando ocurren estas crisis de lactancia es cuando con mayor frecuencia nos encontramos con suspensiones de lactancia materna de parte voluntaria a veces de las madres o también a raíz de que los pediatras cuando les consultan por este motivo suelen indicar fórmula láctea para poder suplir, ¿cierto?, este aumento en la demanda del bebé
y la mamá como está tan agotada a veces es como, pucha, ya quizás lo necesita. Da la sensación con estas crisis de lactancia a veces que el bebé quedara con hambre, pero es algo fisiológico también de ese proceso. Entonces, a veces ante eso, muchas mamás dicen, pucha, ya a la fórmula, o también de manera voluntaria y que también es válido. Acá no se trata como de decir esto es malo, esto es bueno, sino que es válido también si es que la mamá se siente superada también por esta mayor demanda, se siente cansada ya. El posparto es muy complejo en temas del cuidado que uno debe estar pendiente 24/7 al bebé, entonces también es válido que la mamá decía por ese motivo quizás dejar la lactancia. Es bastante común, pero también si lo entendemos desde un punto de vista de que es algo fisiológico y que tiene un objetivo en particular, puede que nosotros logremos quizás ver ahí riesgo-beneficio o poner en la balanza, ¿cierto? Pucha, ya esto va a pasar, son unos días, ¿cierto? Y tiene esta razón. Así que ahí también podemos ver que puede haber un cambio en los patrones del sueño. Acá abajo, como dice aquí, hay factores que también pueden condicionar el sueño, además de esta crisis de lactancia, como por ejemplo la aparición de cólicos en los bebés. Es importante tener un buen manejo de estas molestias que pueden presentar los bebés porque también suelen descansar mal y también la mamá obviamente como el niño va a estar irritable, va a llorar, se va a despertar con mayor frecuencia, también descansa mal. Así que es muy importante ahí asesorarse de un profesional de ver bien cuál es la causa de estos cólicos y de tener un manejo adecuado de ellos. También hay bebés que pueden presentar reflujo gastroesofágico. Aquí lo escribí mal, perdón. Pero este reflujo no es normal que los bebés, ¿cierto? Vomiten, por así decirlo, sino que puede estar asociado a algo que es importante que sea evaluado por un pediatra. Así que siempre hacerse cargo de ese signo y a veces puede ser que los bebés boten un poquito de leche porque quedan con chanchito. Ahí es muy importante botarle bien los chanchitos. Y si ya es otra cosa o empieza a ser recurrente, es importante indagar en la causa, ¿ya? Y eso también obviamente afecta al sueño. La lactancia, como ya lo vimos acá con las crisis de lactancia, el ambiente que vamos a generar para ese descanso del bebé, que luego vamos a ver cómo tiene que ser este ambiente para propiciar un buen descanso, y también la constante búsqueda de contacto físico. Con todas estas cosas no nos referimos a que sean cosas malas, porque el contacto físico es algo que el bebé necesita, ya es algo normal. Y también a veces solemos escuchar comentarios como, oye, deja al niño en la cuna, ya sácalo de los brazos, que se va a poner mamón, que no sé qué. La gente empieza a opinar con respecto a que el niño pida abrazos, ¿cierto? Pero el bebé lo necesita para sentirse seguro, para sentir que tiene a su cuidador cerca, que su cuidador va a recurrir cuando necesite ayuda. Y eso en la adultez, créanme que impacta en cómo también uno se refuerza a sí mismo. Entonces, es muy importante no seguir esos consejos como de, déjalo llorando, déjalo en la cuna un rato. Si el bebé busca el contacto físico, otorgárselo, ¿ya? Entonces, claro que es desgastante los primeros meses, especialmente porque la mamá también quiere hacer otras cosas, quizás quiere asearse, comer a veces, y ahí también es importante tener un cuidador adicional, ¿cierto? Un acompañante significativo a quien delegarle también a veces esas funciones, porque efectivamente los bebés en un principio demandan harto contacto físico. Em, Acá también puse un término que se habla bastante, o se hablaba bastante al menos hace un tiempo, que es el entrenamiento del sueño. Esto no está recomendado antes de los 6 meses y también lo pongo entre comillas porque es algo muy estandarizado y hay que entender también que hay que ser flexibles con todos estos procesos. Entonces, antes de los 6 meses, no esperemos que nuestro bebé tenga patrones del sueño estables, ¿ya? Y es por eso también que hoy en día el postnatal es más prolongado porque el niño necesita todo este tiempo de adaptación. Ojalá fuera más prolongado, que fuera de un año, pero al menos ese tiempo es crucial para que el niño logre entender ciertas condiciones de su ambiente y aprender también estas rutinas que vamos teniendo a medida que nos vamos conociendo con el paso del tiempo. Acá en esta gráfica, que es
de fuente de la National Sleep Foundation, hace un estimativo de las horas de sueño de los niños y habla de que en un principio, hasta más o menos los 3 meses, podemos dormir de 11 a 19 horas aprox. Los bebés ya de 4 a 11 meses acercándose al año, de 10 a 18, ya de 1 a 2 años duermen hasta 16 horas. Durante la infancia, ¿cierto? Hasta 14 horas y ya después cuando vamos creciendo, ¿cierto? Acercándonos a la adolescencia, eso va disminuyendo hasta menos de 12 horas. Así que es bien variable y acá en estos casos incluye también las horas de siesta. Ahí vamos a ver también una gráfica más adelante las recomendaciones sobre las siestas, ya, pero entendiendo que tampoco hay que ser como tan impositivos con las siestas, ya. Es peor obligar a un niño y estresarlo a que duerma versus a que este sueño se induzca de manera natural y también propiciando un ambiente para ello. Em, con respecto a la evolución de estos patrones del sueño, también podemos decir que existen algunas instancias en las cuales podemos observar regresiones. Por ejemplo, voy avanzando súper bien, mi guagüita ya se está acostumbrando a cierta rutina y de repente ocurren cosas que hacen que regrese, ¿cierto? Como que de nuevo se desordene, se empieza a despertar en las noches, etcétera. Y algunas de esas razones pueden ser, por ejemplo, cuando empiezan a salir los dientes, si es que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, se enferma la guatita o se resfría, ¿cierto? Va a tener un mal dormir y nosotras también. Algunos hitos del desarrollo motor, por ejemplo, cuando empiezan a caminar o a gatear, de repente en el sueño empiezan a tener como algunos espasmos, como intentando replicar lo que aprendieron en el día, porque ahí se está consolidando la memoria. Entonces a veces el cuerpo suele activarse como para repetir algunos movimientos y eso también podría interferir en el sueño. Ansiedad por separación, especialmente cuando las mamás tienen que volver a alguna actividad laboral o académica. Em, y algunos cambios que ocurren en la vida, ¿cierto? Como entrar a la sala cuna, al jardín infantil, algún viaje de la mamá o de la mamá y el bebé, la llegada de un nuevo hermano también puede ser un cambio ahí importante en esa rutina, etcétera. Y ante eso, siempre se recomienda volver a definir estas rutinas de a poquito. Es como regresar y partir de cero. Entonces, no es como volver a, ¿cierto? Como forzar la situación, como ya volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que es partir paulatinamente desde ahí. Señales de sueño. Esto es muy importante, como había dicho en un principio, es más importante estar atentos y atentas a estas señales, más que a la cantidad de horas u horarios o ser muy estricto con eso. Todos los niños son distintos y tienen también rutinas distintas para dormir. Hay niños, por ejemplo, que necesitan un tuto para dormir o necesitan que les cuenten un cuento antes de dormir o cierta música. Entonces, todos los niños tienen distintas formas de inducir su sueño. Entonces, no hay tablas de sueño, no hay métodos ni técnicas correctas o incorrectas. Acá todo es válido mientras se realice de forma respetuosa y amorosa. Las señales típicas para identificar que nuestro hijo ya está, ¿cierto?, más somnoliento, que la melatonina ya está actuando, ¿cierto? Y es importante ya empezar a preparar este ambiente para un buen dormir es que se empiezan a frotar los ojos o la carita, ¿cierto? Empiezan a bostezar, empiezan a apartar o fijar la mirada, como que ya no se concentran en ciertos estímulos externos. Esto obviamente en un contexto que el bebé ya sea más grande, porque cuando están recién nacidos no ocurre eso, ¿cierto? Generalmente no tienen mucha interacción con su medio aún. Empiezan a perder interés por la interacción cuando son más grandes, a quejarse o incluso a llorar. Ya cuando llegamos a la etapa de llorar es porque en verdad no nos dimos cuenta antes de estas primeras señales de sueño y el bebé ya está irritable, así como ya quiero dormir. Entonces es muy importante llegar ahí a consolar y a contener a este niño cuando está llorando. Ya no retarlo o enojarse porque está llorando, sino que llegar ahí con contención, con cercanía, con abrazo y empezar a inducir el sueño, ¿cierto? Acompañar este sueño porque ahí es cuando ya el niño tiene mucho sueño y generalmente cuando empieza a llorar. Entonces, siempre consolar y acompañar el llanto si aparece. Hay una recomendación que es que primero acompañemos este llanto
de manera verbal, con palabras, ¿cierto? Luego táctil, como hacerle algunos cariñitos, y ya si es mucho, tomar en brazos. Esto en un contexto en el cual el niño ya estaba durmiendo, por ejemplo, y se despierta llorando. Ya entonces siempre probar primero hablando, después cariñito y después ya si no pasa tomar en brazos. Pero nunca dejarlo llorando o ya que se quede dormido cuando se canse de llorar. Ya eso no, porque eso que genera en su cerebro que relacione como estoy solicitando que mi cuidador venga, ¿cierto? Me apapache y no viene. Entonces esa señal para el niño es muy traumática, así que siempre consolar. Planificar y generar rutinas cuando son mayores a 6 meses nos ayuda mucho porque los bebés se acostumbran a ciertos patrones y anticipan la hora del sueño. Acá, por ejemplo, puse, está en inglés, pero también se puede hacer cada uno casero, ¿cierto? Que son como algunas rutinas antes de ir a dormir y cuando los niños ya son más grandes, entienden palabras, entienden acciones, uno lo puede utilizar. Es como más que aparece aquí, ¿cierto? Niños ya como de 2 a 5 años, uno puede empezar ya a explicar estas rutinas didácticas para que el niño vaya generando su propia rutina y se vaya anticipando a la hora del sueño. Entonces, por ejemplo, lavarse los dientes, tiqueo. Me pongo pijama, tiqueo. Tomar agua, tiqueo. Entonces, hay ciertas cosas que obviamente depende de cada familia que pueden ayudar al niño a entender que ya es la hora de dormir. O, por ejemplo, los cuentos. Ya los niños a veces de repente solitos piden, mamá, leamos un cuento, porque saben que ya es la hora de dormir y hay que leer el cuento. Entonces, ese tipo de cosas pueden anticipar también esta situación. em, Propiciar un ambiente de sueño. Y este ambiente de sueño principalmente tiene que ver con ciertas condiciones que otorguen comodidad, seguridad y compañía también al niño. Entonces, que esté con ropa cómoda y suave, ¿cierto? No cosas apretadas o que le vayan a molestar e interrumpir su sueño. Nunca sobreabrigar, porque también el calor lo puede sofocar y también está relacionado con muerte súbita en niños pequeños, ya en bebés. Así que ojo también con el sobreabrigo. Sin almohada hasta los 12 meses es lo que se recomienda para que así no haya obstrucción de la vía aérea. Con luz tenue, ojalá lo más oscuro posible, temperatura adecuada también, ¿cierto? Cuando tenemos frío, no dormimos cómodos, estamos, hoy que tengo los pies heladitos, como que uno igual se queda ahí dando vueltas en la cama, lo mismo le pasa a los bebés, ¿cierto? Con la temperatura, también sienten incomodidad. Ruido moderado, no silencio absoluto, porque el niño necesita también sentirse acompañado, entonces que no haya ningún ruido o así como ya el bebé está durmiendo todos en silencio en la casa, no es lo recomendable, sino que quizás moderado, ¿cierto? No me voy a poner a taladrear a esa hora, pero sí un ruido moderado. Y acá, como dice, en niños de 2 a 5 años pueden aparecer algunos disruptores como aparición de terrores nocturnos, ansiedad por separación, como, ¿cierto? El niño ya se quedó dormido y me voy yendo a mi cama. No, mamá, no te vayas, no te vayas y se pone a llorar. Ya, entonces también a veces necesitan por más tiempo esa compañía. Evitar también cambiar de ambientes de sueño muy abruptamente, ya como, no sé, de repente los viajes y el niño tiene que dormir en una cama, un ambiente que no conoce y dejarlo solo en ese ambiente puede ser estresante. Explicar la importancia de dormir en su cama, ya cuando van entendiendo estas cosas, para que también vayan entendiendo que este es su lugar de descanso, es un lugar suyo, que es seguro, que es agradable. Y estas rutinas también nos ayudan un poco a transitar ese como apartado del colecho, ¿cierto? Que inicialmente se hace. Señales de sueño, acá están los horarios sugeridos, ¿cierto? Para niños según su edad. Son recomendaciones, ya no es como que tengan que ser así de estrictas, pero es más o menos como debería estar más o menos distribuida una rutina de sueño, que antes de los 18 meses nos encontramos, ¿cierto?, con estas 2 siestas que de repente fisiológicamente se dan en los niños. Recuerden que no deben ser impuestas u obligadas. Entonces, generalmente una siesta en la mañana, una siesta después de almuerzo y en la noche ya tipo 7 de la tarde empezar ya una rutina como acercándonos al sueño para que ya a las 20 horas más o menos el niño ya esté durmiendo. Y cuando son mayores a 18 meses,
Ahí a veces tienen siestas, a veces no, a veces hay una siesta más cercana a la hora del almuerzo, que ahí da como más sueño, ¿cierto? Y también tienen que acostarse temprano los niños, ya que sabemos que duermen más, así que también iniciar una rutina más o menos tipo 7, 8 de la tarde. Em, Ahora, ¿qué pasa con el sueño de la mamá? Ya hemos hablado mucho de los niños, pero sabemos que también las mamás se sienten muy agotadas con todos estos cambios, también esta incertidumbre como de no saber si se va a despertar, si va a dormir de corrido, cuánto tiempo va a durar esto. ¿Y por qué es importante hablar del sueño materno? Se estima que el 50% de las embarazadas refiere trastornos del sueño. 78% de las gestantes refieren estar durmiendo peor que en toda su vida. Y un tercio de las mujeres duermen 6 horas o menos en el último trimestre de embarazo. Los motivos, cambios fisiológicos del embarazo, ¿cierto? En temas respiratorios de repente, las ganas de ir a orinar en la noche, que se llama nicturia, activación, era simpática, me faltó una P, que es en el fondo que me siento más estresada, ¿cierto? A veces puedo presentar reflujos debido al aumento de la guatita, de tamaño de la guatita, o apneas del sueño también debido a ese motivo. Entonces, por eso también muchas gestantes refieren que no están durmiendo bien en relación al resto de su vida. Y esto entonces ya parte en el embarazo. Ya desde el embarazo no estoy durmiendo bien. Y en el periodo de la lactancia, como ya vimos, se hace más difícil también poder volver a dormir bien o como antes de todo este proceso. Entonces ya llevamos varios meses durmiendo mal. Em, entonces, ¿por qué es importante el sueño materno? Y el sueño en general para todos los adultos, porque nos ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas, ya que se hace una limpieza de sustancias tóxicas para el cerebro, ¿cierto? Durante el sueño se empiezan a limpiar ciertas toxinas que pueden acumularse en la materia del cerebro. Nos ayuda para el aprendizaje y la memoria, para funciones ejecutivas, aumento de la densidad cerebral también por nuevos aprendizajes que estamos obteniendo. Nos ayuda con la creatividad y la memoria emotiva. El ánimo también se ve afectado si es que dormimos mal versus si dormimos bien. Mayor relación también con hábitos de riesgo y accidentes tiene el hecho de dormir mal, ¿cierto? Porque no tengo mi cerebro 100% activo. Disminuye la leptina y aumenta la grelina si es que dormimos poco, que eso nos genera también más sensación de apetito. Estas son dos hormonas que tienen que ver con la sensación de apetito y son parte de esta regulación que yo les comentaba en un principio del ciclo circadiano, que es como estos horarios en los cuales se liberan ciertas hormonas. Y como hay un desorden en estos horarios, estas hormonas también suelen desordenarse. Está relacionado también con riesgos cardiovasculares, ya que aumenta la presión arterial cuando dormimos menos, resistencia a la insulina, diabetes o dislipidemia, que es cuando se alteran ciertos puntos como del perfil lipídico, ¿cierto? El colesterol, etcétera. Alteraciones también del ciclo menstrual, si es que ya estamos menstruando cierto posparto, también se puede ver alterado por este desorden en el sueño. Y alteraciones también de mi sistema inmune, porque también mi sistema inmune se modula con estas hormonas, ¿cierto? Que están reguladas por el ciclo circadiano, así que también ahí puede que tienda más a enfermarme, etcétera. Por eso es muy importante el buen dormir de la madre. Entonces, acá hay algunas recomendaciones para poder optimizar un buen descanso, a pesar de todos estos cambios que ya vimos, ¿cierto?, en los patrones de nuestro bebé. Lo ideal es evitar el consumo de cafeína cercano a dormir y moderarlo durante el día. Mantener horarios estables para despertarse y acostarse dentro de lo posible. Sabemos que los primeros meses es medio complejo, pero quizás después sí podemos optimizarlos un poco más. Aumentar la exposición a la luz matinal. En la mañana tratar de exponernos harto a esa luz para así poder regular bien nuestro ciclo circadiano y que entienda que es de día y que estar activo y ya acercándose a la noche, ¿cierto? Va a entender, la melatonina, ¿cierto? Y me va a empezar a dar sueño. Utilizar la cama solo para dormir dentro de lo posible. Entonces, si vamos a dar pecho, ojalá hacerlo en un lugar que no sea la cama, porque eso va a condicionar a nuestro cerebro como ciertas señales que van a ser medias confusas, como la cama es para dormir o también para hacer otras cosas. Entonces el cerebro no va a entender si es que estamos descansando o no.
ya un tema como súper inconsciente, y en los bebés también, porque también van a relacionar el hecho de estar en la cama acostados a que es el momento de comer también. Entonces, ahí ojalá hacerlo en lugares distintos, quizá dentro de la misma habitación, pero por ejemplo en un silloncito o en otra pieza, etcétera. De repente, claro, en las primeras semanas es más cómodo darle pecho al bebé en la misma cama, ¿cierto? Porque se despierta en la noche y todo eso. Pero ojalá que no sea como durante todo el día, que se asocie a eso. Evitar el uso de pantallas antes de dormir, ¿cierto? Como el celular, el computador, la tele, etcétera. Comer liviano de 2 a 3 horas antes de dormir para que así tampoco tengamos nuestro sistema gastrointestinal funcionando en ese momento. Evitar el consumo de alcohol y nicotina, si bien también estamos en periodo de lactancia quizás, como también puede que no. El alcohol y la nicotina se asocian a mayor activación cerebral, por lo tanto no tenemos un buen descanso. Apoyarse también de la familia con ciertas responsabilidades y cuidados. Por ejemplo, si tengo una persona que me puede ayudar durante las noches, por ejemplo, a acudir a cuando el bebé se despierta, también poder delegar eso a otra persona de vez en cuando. O, por ejemplo, si quiero dormir un rato durante el día y tengo alguien que pueda ver a mi bebé en ese momento, también aprovecharlo. Pedir ayuda profesional cuando la situación sea difícil de manejar o nos esté generando algo cierto en nuestra salud o también en nuestra salud mental, no tan solo salud física, para manejarlo a tiempo. Tratar otras causas de mal dormir, como pueden ser bruxismo, por ejemplo, apneas o insomnio. Muy importante ahí cuidar ese tema del sueño que puede tener otras causas. Y acá está el mensaje que nombramos al principio, que es no automedicarse, ¿ya? Por más que, oh, mira, amiga, a mí me sirvió esto, no, o sea, siempre tiene que ser indicado por un médico evaluando el caso a caso. Em, en el posparto, que es como acá unas recomendaciones más puntuales, se recomienda intentar dormir cuando el bebé duerme, por más que sea de día o sea como a ratos en el día, hay que aprovechar esos sueños del bebé para también la mamá descansar. Evitar el consumo de café también, compartir los cuidados del bebé los primeros días, delegar actividades y cuidados para poder descansar. Y muy importante también las recomendaciones sobre el colecho. No colechar si es que hay problemas con la capacidad de reaccionar o despertar. Ya si es que estamos muy agotadas, avisar, ya avisarle a la persona que quizás esté compartiendo el cuidado conmigo, porque ante cualquier cosa de repente uno puede pasar de largo. Ya entonces es muy importante eso. Así que es un trabajo en equipo. Recomendaciones para un buen dormir del niño. Si ya han pasado más de 20 minutos y el bebé no se duerme con este ambiente que le generamos, es mejor cambiar de ambiente o reevaluar las señales de sueño. Porque si obligamos al niño a dormir, se va a irritar, se va a estresar, ¿cierto? Y ahí vamos a caer en un ciclo en el cual no vamos a generar que el bebé se duerma. Al contrario, vamos a producir ahí quizás más estrés. Necesidades básicas cubiertas, es decir, tengo que revisar si es que el bebé quizás está, se hizo caquito o pipí, si es que tiene hambre, ya si está todo eso cubierto y está abrigadito también, ¿cierto? Es un buen momento ya para inducir el sueño. Sensación de contención y seguridad, muy importante siempre otorgársela al niño. Esto puede ser en colecho o porteando también, siempre ese contacto directo con su cuidador. Todas las técnicas para hacer dormir son válidas, no hay solo una forma correcta de hacerlo, ahí cada uno tiene que buscar su forma, pero siempre de manera respetuosa. Sobre el colecho también es importante mencionar estas precauciones que son recomendaciones internacionales y siempre se destacan, ¿cierto? Como no fumar si estoy haciendo colecho, ya que está muy relacionado con la muerte súbita de los bebés. Así que está mega contraindicado en ese caso hacer colecho con el niño. Evitar también ante disminución de la capacidad de despertar, si estoy con algún tipo de medicamento, etcétera, es mejor que el bebé duerma en una cuna a versus que haga colecho con nosotros. Siempre tiene que ser el colecho en una superficie plana y firme, ya nunca así como en almohadas o que se vaya como a hundir el bebé. No sobreabrigar tampoco, porque ahí también existe ese riesgo de muerte súbita o de accidentes, ¿cierto?, que puedan ocurrir. En resumen, con toda esta información que revisamos, los pilares para un sueño saludable.
es que la cantidad de sueño sea ajustada por edad, es decir, va a ser distinto un bebé recién nacido, un bebé ya de 3 meses, de 6 meses, de un año. La sincronía con el ciclo circadiano, hay que tratar, ¿cierto?, de favorecer estos ambientes que conversamos para la secreción natural de estas hormonas. La continuidad y la calidad del sueño, ¿cierto? Que sea ojalá continuo y de calidad en base a que se cumplan estos ciclos, que no se corten entre medio los ciclos por algunos disruptores del ambiente quizá, para que así logre terminar esas fases del REM y el no REM que vimos en un principio. Y también con el tiempo ir definiendo estas regularidades en los horarios para ir instaurando hábitos de manera natural y respetuosa, ¿cierto? Con el desarrollo del niño. Acá también les quise dejar este mensaje que el sueño es tan importante en la infancia para un buen dormir de los niños y niñas, pero también no nos olvidemos del sueño de quienes cuidan, ¿cierto? Que pueden ser ustedes mamás o papás que estén también presentes en el taller. Cuidemos también el sueño materno y paterno también. Si sienten que su calidad de sueño se está viendo afectada, para que sepan, existe un programa acá en Salud y Bienestar Estudiantil que se llama Programa PAES, de Ansiedad, Estrés y Sueño, y ellos abordan esta temática del sueño con consejerías, en las cuales pueden ustedes hablar sobre ciertos factores que estén involucrados en estos problemas de sueño, y también ahí estos profesionales los pueden asesorar, ¿cierto? Con respecto a algunos tips y cosas que pueden hacer para optimizar aquello o derivaciones en caso de ser necesario también. Y pueden pedir estas consejerías de manera gratuita al correo que aparece ahí, que es ansiedad@uc.cl. Entonces, muchas gracias. Acá está nuestro correo, nuestro Instagram, donde siempre estamos informando las actividades que estamos realizando. Siempre recordamos que hoy en día becas y beneficios para madres y padres estudiantes lo ve el DASE, que es el Departamento de Asistencia Socioeconómica, y que les pueden escribir al correo que aparece ahí, que es dase@uc.cl. Y por último, en este QR está nuestra página web del programa, donde pueden encontrar más información sobre lo que hacemos, sobre también algunos detalles de los servicios que prestamos. Así que esa sería la presentación. Voy acá a detener la Muchas grabación. gracias. Detener grabación.